Continuando con el debate en torno a la valoración del testimonio experto en el contexto judicial, hoy hablaremos sobre las siguientes cuestiones: el sesgo cognitivo, el concepto error y las declaraciones de los peritos en los juicios. Además de los problemas descritos en vídeos anteriores, los científicos también han estudiado un problema más sutil, pero igualmente importante, que afecta a la confiabilidad de las conclusiones en muchos campos, incluidas las ciencias forenses. Y esto es el sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo se refiere a las formas en que las percepciones y los juicios humanos pueden ser moldeados por factores distintos de los relevantes para la decisión en cuestión. Incluye el sesgo contextual, en el que los individuos se ven influenciados por información de antecedentes irrelevantes; el sesgo de confirmación, en el que los individuos interpretan la información o buscan nueva evidencia de una manera que se ajuste a sus creencias o suposiciones preexistentes; y la evitación de la disonancia cognitiva, donde los individuos se muestran reacios a aceptar nueva información que sea inconsistente con su conclusión tentativa. Because if everybody in the building likes these guys, they must be the good guys, right? La comunidad científica biomédica, por ejemplo, hace todo lo posible para minimizar el sesgo cognitivo mediante el empleo de protocolos estrictos como el doble ciego en los ensayos clínicos. Se han propuesto varias estrategias para mitigar el sesgo cognitivo en los laboratorios forenses, incluida, por ejemplo, la gestión del flujo de información en un laboratorio de delitos para minimizar la exposición del analista forense a la información contextual irrelevante, como por ejemplo confesiones o identificación de testigos oculares, y de este modo garantizar que los examinadores trabajen de forma lineal, documentando sus hallazgos sobre la evidencia de la ciencia criminal antes de realizar comparaciones con muestras de un sospechoso. Las investigaciones de la práctica forense también han descubierto problemas derivados de la falta de una cultura de la calidad sólida. Específicamente, docenas de investigaciones de laboratorios criminales, principalmente a nivel estatal y local, y recuerdo que me estoy refiriendo al ámbito estadounidense, han revelado fallas repetidas con respecto al manejo y procesamiento de la evidencia e interpretación incorrecta de los resultados de los análisis forenses. Varios expertos han señalado un tema fundamental que puede ser la base de estos graves problemas, y es el hecho de que casi todos los laboratorios de criminalística están estrechamente vinculados a la Fiscalía en los casos penales. Esta estructura socava la mayor objetividad que se encuentra típicamente en los laboratorios de pruebas en otros campos y crea situaciones en las que el personal puede cometer errores debido a un sesgo cognitivo sutil o a una presión manifiesta. Fijaros qué curioso, porque el informe de la NRC de 2009 recomendó a todos los laboratorios e instalaciones forenses públicos que fueran retirados del control administrativo de las agencias de aplicación de la ley o las fiscalías. En Houston, por ejemplo, se disolvió el laboratorio de criminalística 2 veces en 3 años, pero finalmente siguió la recomendación, lo cual conllevó un retroceso político al parecer, pero logró convertir el laboratorio en un centro independiente de ciencias forenses. Luego está la problemática de que la investigación en ciencias forenses en general no está bien respaldada, comparado con otras áreas de la ciencia. ¿Os acordáis del concepto al que hacíamos referencia en el anterior vídeo de la parcialidad estructural que sufren los peritos de parte en nuestro contexto judicial? Se no fue asignada al azar, o será asignada a partes. No, de inicio no, por supuesto. Y en principio no va a perjudicar la consiforme a la parte que se le designa, ¿no? Si hubiese sido puede dejar zonas ambiguas, pero no va a perjudicarla, entiendo.
Una vez me siento obligada a hacer el informe, por supuesto que sí. Tengo que decir lo que yo he observado. Sí, sin duda. Este es un ejemplo muy claro de cómo el abogado, en este caso de la acusación, emplea esta parcialidad estructural a la que los peritos de parte se ven sometidos de forma invariable en todo procedimiento judicial. Es decir, está claro, esa prueba pericial está claro que en principio no le va a desfavorecer. Pero, claro, el que el abogado de la acusación utilice ese recurso en sus argumentaciones cuando está interrogando al perito, claro, eso ya es otra cuestión, el si eso debería de valorarse o no, si eso debería admitirse como criterio para valorar esa prueba pericial que han presentado. Bien, veamos ahora el término error y la posible confusión en la interacción entre ciencia y derecho. El término error tiene diferentes significados en la ciencia y el derecho, lo que puede generar confusión. En entornos legales, el término error a menudo implica culpa. Por ejemplo, que una persona ha cometido un error que podría haberse evitado. Hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas mamada. Si hubiera seguido correctamente los procedimientos adecuados o una máquina, pues que ha dado un resultado erróneo que podría haberse evitado si hubiera sido calibrada correctamente. Y la garantía de redes ultrarrápidas de 100 megapips, será Mbps, en escuelas. En ciencias, el término error también incluye la situación en la que el procedimiento en sí, cuando se aplica correctamente, no da la respuesta correcta debido a la casualidad. Cuando se aplica un método forense de comparación de características con el objetivo de evaluar si dos muestras provienen o no de la misma fuente, las coincidencias coincidentes y las fallas humanas o técnicas se consideran desde un punto de vista estadístico como errores porque ambos pueden llevar a conclusiones incorrectas. En ciencia, las afirmaciones de que un método metrológico es más preciso de lo que se ha demostrado empíricamente se consideran, con razón, como mera especulación, no como conclusiones válidas que merezcan credibilidad. La cuestión es que los resultados de un estudio empírico dado se pueden resumir entonces en estos 4 valores: el número de verdaderos positivos, de falsos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. Y es esto que denominamos como matriz de confusión. Bien, pues hay 2 caracterizaciones necesarias de la precisión de un método, que son la sensibilidad y la tasa de falsos positivos. La sensibilidad se define como la probabilidad de que el método declare una coincidencia entre 2 muestras cuando se sabe que provienen de la misma fuente, extraída de una población apropiada. La tasa de falsos positivos se define como la probabilidad de que el método declare la coincidencia cuando las 2 muestras son de diferentes fuentes. La sensibilidad la podemos calcular dividiendo a los verdaderos positivos obtenidos en esta prueba partido por la suma de los verdaderos positivos y los falsos negativos. La tasa de falsos positivos la podemos calcular dividiendo el número de falsos positivos partido por los falsos positivos más los verdaderos negativos, es decir, toda la población que corresponde a los que no provienen de la misma fuente. Los métodos que tienen una tasa de falsos positivos altos no son científicamente confiables para hacer importantes sentencias judiciales sobre la fuente de una muestra. Se considera que deberían de ser al menos un 5%
que deberían ser menos del 5%, e incluso lo más apropiado sería que sea un número considerablemente menor, dependiendo de la aplicación prevista. Dado que la tasa de falsos positivos a menudo será el factor matemáticamente determinante en el valor probatorio del método, es particularmente importante que esta tasa de falsos positivos se mida empíricamente. Además, las pruebas con una sensibilidad muy baja deben considerarse como sospechosas, porque los resultados positivos poco frecuentes de las pruebas pueden ser igualados o superados por la aparición de resultados falsos positivos. Revisiones llevadas a cabo de las transcripciones de los juicios han encontrado que los testigos expertos a menudo exageran el valor probatorio de su evidencia, yendo mucho más allá de lo que la ciencia relevante puede justificar. Por ejemplo, algunos examinadores emplean frases como que sus conclusiones son 100% seguras, que tienden a cero, que son esencialmente cero, con un porcentaje de error insignificante, mínimo, microscópico, o que tienen una posibilidad de error tan remota como para ser una imposibilidad práctica. Como se ha señalado en muchas revisiones, sin embargo, tales declaraciones no son científicamente defendibles. Todas las pruebas de laboratorio y los análisis de comparación de características tienen tasas de error que son distintas de cero. Incluso las pruebas altamente automatizadas no tienen una tasa de error cero, ni siquiera si el examinador recibió una puntuación perfecta en una prueba de rendimiento en particular que involucra a un número limitado de muestras. Frases también como que un resultado es verdadero con un grado razonable de certeza científica es una frase que no tiene generalmente significado aceptado en ciencias y está abierto a interpretaciones muy diferentes por parte de diferentes científicos. Además, se puede considerar que la afirmación implica certeza. Esa probabilidad es mínima. Sí. Vamos, huellas de todas las personas del mundo. Y una huella sí que está considerada como identificativa, casi al 100%. Esto, nosotros nos basamos en estudios matemáticos, estudios estadísticos. Es importante tener en cuenta que es la función del perito explicar de forma clara y comprensible cuáles son las conclusiones de sus estudios. El documento del Comité Asesor de la Casa Blanca en Ciencias Forenses también alude a la forma y al contenido de los informes periciales de carácter científico, estableciendo como requisitos exigibles los siguientes: que las aserciones plasmadas en los informes periciales sobre la fuerza probatoria de la identificación deben ser científicamente válidas y que en el informe se incluya la ratio de error y los falsos positivos que arrojen los estudios sobre la validez fundacional del método. Todo esto tiene el propósito general de que el perito no vaya más allá en ningún caso en sus conclusiones de lo que permitan las evidencias empíricas y la correcta aplicación de los principios estadísticos. Para finalizar, me gustaría ya como conclusiones finales destacar dos ideas principalmente. La primera sería la necesidad de integrar el estudio de los límites del conocimiento científico en el seno de la teoría general de la prueba y contar, si no es con una definición cerrada de ciencia, sí al menos con ciertos criterios que permitan discernir entre aquellas pruebas que merecen el calificativo de científicas y aquellas que no. Los problemas a los que nos hemos venido refiriendo, como la parcialidad estructural, los sesgos cognitivos, la problemática derivada de la confusión que se puede generar al utilizar conceptos estadísticos, no pueden ser resueltos con un concepto jurídico de ciencia que está construido por la jurisprudencia, que presenta un claro carácter heterogéneo y que se ha servido de planteamientos enunciados por distintos modelos históricos de ciencia
dando lugar a un collage de exigencias donde se entremezclan criterios de legitimidad y justificación de muy diferente naturaleza. En segundo lugar, la posible aplicación de todas estas conclusiones y argumentaciones a otros contextos decisionales. Hemos estado tratando el debate sobre la valoración del testimonio experto delimitados siempre al contexto judicial, pero creo que muchos de los argumentos y las conclusiones de dicho debate podrían aplicarse también en otros contextos decisionales. Esto se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en la toma de decisiones institucionales, sociales y personales durante la pandemia del virus SARS-CoV-2. Así, de esta forma, determinadas noticias que nos llegan a través de los medios de comunicación o de las redes sociales nos pueden poner en alerta antifascista, alerta machista, de manipulación por parte de los que supuestamente nos representan en las Cortes y en las instituciones, especialmente cuando instrumentalicen las ciencias para llevar a cabo sus objetivos espurios, como sucede, por ejemplo, con la recién presentada Ley de Salud Mental de Podemos. El orden social del capitalismo neoliberal tienen la capacidad de generar estrés, ansiedad, angustia y pérdida grave de autoestima en las personas. Por último, quizás el elemento más importante, el núcleo fundamental de la ideología capitalista neoliberal, la máxima de que si te esfuerzas lo suficiente, conseguirás lo que te propongas. El esfuerzo es muy importante en la vida, por supuesto que lo es, pero esta máxima neoliberal sencillamente es mentira. Hay muchísima gente que se esfuerza mucho todos los días y, sin embargo, por diferentes motivos no ve recompensado ese esfuerzo. A veces, por simple mala suerte, la mayor parte de las veces por desigualdades socioeconómicas de partida. Son innumerables ya los estudios que indican que un mucho mejor predictor de la riqueza que el esfuerzo es cuánto dinero tiene papá.